Contábamos a Pablo, le contábamos aquí que recién de que estamos cumpliendo ya 6-7 meses como FM, como frecuencia modulada. Pasaron muchas cosas el año pasado. Entre esas es que pudimos poner una torre, una potencia, una antena y esas cosas. Nos visitan cuando son las 10:30 de la mañana de este 25 de enero. Quique o Roberto, ¿en cuál te sentís mejor? Bueno, a mí me dijeron toda la vida Quique, lo que pasa es que Quique acá de repente en la Rosa tuvo una historia muy determinada. A ver, un poquito más claro, porque cuando sí. decís Quique, Claro, como que te tapó la ola ahí. Exactamente. Así que vamos con Roberto nomás. Roberto Martínez. Y su hijo Pablo Martínez. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, che, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Sabes que los escucho medio raro? A ver ahí. A ver, Ahí estamos. ¿está bien? Ahí está. Hola. Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Cómo andan? Buenas. Ahora sí volvimos. Todos volvemos. ¿Qué onda? Bueno, tenía ganas de que vinieran hoy justamente a charlar porque uno trata de sacar algunas conclusiones con algo de información bastante precaria porque no estuve en los lugares. Y Pablo, vos me contabas que estuvieron en Córdoba ayer. Sí, bueno, con motivo de la concentración por la jornada de paro, digamos, convocada por las centrales de trabajadores, nosotros, bueno, nos fuimos hasta Córdoba, hasta la ciudad de Córdoba. ¿Así de curioso, nomás de ganas, o representando algún segmento, algún sector de...? Mira, curiosos, ¿no? De militantes. Claro, en realidad es de una acción militante, más allá de la pertenencia a determinado sindicato o a determinado posicionamiento político, si se quiere. El hecho en sí era la movilización, ¿no? Y que las movilizaciones fueran, entendemos nosotros desde nuestra visión militante, lo más contundentes en número, como para que el mensaje quedara bien claro, impreso, digamos, para los medios principalmente, que iban a ser los que iban a estar ahí cubriendo. Cuéntenme qué vieron, cómo lo vieron, en cantidad de gente, a dónde era el reclamo, si toca Yayora o no toca Yayora, que esas cosas. La manifestación en Córdoba fue sin duda muy importante en lo numérico, muy interesante en el entusiasmo manifiesto de los distintos sectores que participaron. Y yo creo que, esto es una visión personal, pero creo que de lo que ocurrió ayer a nivel país, ¿no? Porque bueno, lo de Buenos Aires fue impresionante, lo de Rosario, el monumento de la bandera, es algo que es increíble. Y en esto yo creo que en algún aspecto va a haber un antes y un después, ¿no? Y que yo creo que pasa porque después de haber sido bombardeados mediáticamente durante los días previos, metiendo miedo a la sociedad para que no concurra a ningún encuentro y demás, mayoritariamente la gente fue y se expresó. Entonces se rompió ese velo, el famoso protocolo de la ministra, que se lo tuvo que guardar en algún lugar oscuro de su persona, porque era imposible de que alguien lo pudiera cumplir. Yo creo que el saldo positivo es ese, de que a partir de ahora sabe el conjunto del pueblo que puede manifestarse y que no hay protocolo que valga. Cuando el pueblo está en la calle y dispuesto a hacer escuchar sus verdades, no hay quien lo pueda parar. Para mí lo importante fue eso. En el caso de Córdoba, el acto fue ahí frente a Patio Olmos. Uh-huh. El palco estaba sobre... ¿Cuál es la avenida que estaba...? San Juan. Yo no conozco mucho. No, Vélez Arfiel. Sí, sobre Vélez Arfiel. El bulevar estaba liberado al tránsito. El bulevar estaba liberado. Desde temprano helicóptero dando vuelta, en un momento se fue el helicóptero y vinieron los drones, todas cosas intimidatorias. Debo reconocer que por lo menos en las inmediaciones del núcleo de la concentración no había fuerza policial visible. Había por ahí grupitos de policía, pero no de la Guardia de Infantería, no con escudos. No un supercontrol.
No, aparentemente el supercontrol estaba a unas 5 o 6 cuadras, ¿no? Compañeros que llegaron hasta ahí, yo me moví más que nada cerca de donde estaba el palco central, ahí no, por lo menos yo percibí eso. Y bueno, esto, por lo que se ha visto, se reprodujo en un montón de lugares de la patria a lo largo y ancho, y yo creo que es el dato importante para mí es ese. Sí, yo sumaría por ahí esta cuestión de que una de las cosas de las que se habla y se viene hablando y se trata, digamos, me parece a mí, de centralizar es la cuestión de justamente los protocolos y si los cortes sí, los cortes no, y como que termina siendo también el humo para tapar las verdaderas discusiones. Ayer me parece que hubo un mensaje contundente en relación a que se está comenzando un plan de lucha, que ese plan de lucha lo está tomando no el sector político de la oposición, sino el sindicalismo. El sindicalismo expresado en sus distintas organizaciones, digamos, centrales. En el caso de la Argentina tenemos la CGT y tenemos 2 CTA. Las 3 estaban, digamos, dentro de la convocatoria a los actos y a las marchas, y haciendo mucho hincapié en relación al significado que tiene la ley ómnibus, digamos, propuesta por el presidente Milei. Me parece que pasa por ahí la cuestión de empezar a ver, más allá de los detalles que en realidad son anecdóticos y nos sacan de la discusión de fondo, ¿no? De decir, bueno, era necesario presentar este tipo de formato de leyes para que sean aprobadas rápidamente y avanzar sobre un montón de cuestiones sin la discusión pertinente. Me parece que esa es una de las primeras cosas que tenemos que estar charlando, digamos. Y que por ahí la política, digo la política en el sentido de los partidos y muchos dirigentes que se plantean como la oposición, no tomaron la posta, y sí la tomó la CTA y la CGT. Que yo escuchaba lo que vos decías y comparto algunas de tus apreciaciones. ¿Viste? Volvemos a lo de la otra vez, de que estoy de acuerdo con vos, pero... Estoy de acuerdo, pero no. Estoy de acuerdo, pero no. No, pero en esta cuestión de que la expresión, digamos, de ayer en relación a que lo que movilizan son los trabajadores formales, deja todo un espacio grande, digamos, de trabajadores no formales sin la posibilidad, digamos, si se quiere, de expresarse. Que eso, más que tener que ver para mí con una cuestión de las centrales, tiene que ver con una cuestión de la realidad concreta de esos trabajadores y de esas trabajadoras. El sindicalismo argentino, a lo largo de su historia, digamos, y a lo largo del tiempo, ha podido garantizar un montón de derechos para los trabajadores y trabajadoras formales. Está bueno que eso se mantenga en primera instancia, porque desde ahí, cuando vos empezás a sumar trabajadores informales al trabajo formal, pueden estar, digamos, a la misma altura y con los mismos derechos. Entonces, como que es importante también fortalecer el discurso de la necesidad de que esas organizaciones estén, de que esas organizaciones sean reconocidas, de que esas organizaciones sean escuchadas, y también, para mí, darles esta valoración de que tanto en el pasado gobierno de Juntos por el Cambio, como ahora, el puntapié inicial a la oposición, al avance sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los hacen las centrales sindicales. Digamos, porque tanto en esa oportunidad como ahora, fueron la CGT, la CTA, los distintos sindicatos de base que conforman esas centrales, los que salieron, los que plantearon las discusiones, y los que se comen también el dedo acusador de buena parte de la sociedad, culpándolos de cosas de las que no son responsables. Pueden ser responsables de un montón de cosas, digamos, ¿no? Porque hay de todo en la viña del Señor, y no nos vamos a poner acá a decir, bueno, son todos buenos, porque no se trata de eso, pero sí en lo conceptual, de decir, bueno, miren, que haya trabajo informal no es culpa de las centrales. Exacto. No es culpa de las centrales. Y avanzar sobre el sindicalismo es desproteger más a los trabajadores. Eso es así, digamos. Esa es una discusión que uno tiene que tener y lo tiene que plantear. En relación, bueno, me fui re largo, digamos, pero en relación a los actos, nosotros estuvimos en el de Córdoba, como te contó Martínez, hubo muchas cuadras, hubo nutridas columnas de los sindicatos de CGT y de las 2 CTAs, también de la UTEF, ¿es? Sí.
de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hubo también de los movimientos sociales, vimos columnas de Libres del Sur, por ejemplo. Hubo también de partidos de izquierda. UEPC estaba. UEPC es un sindicato que es sindicato docente, pertenece a CETERA, que es la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y pertenece a CGT. La mayoría de los sindicatos de base de CETERA pertenecen a la CTA. A la CTA de los trabajadores. UEPC todavía pertenece a CGT. Y había delegaciones del interior de UEPC. Hay una historia en torno a la UEPC de cuando entra de la Sota, capaz vos, Roberto, la sabés un poco más, de que algunos de los dirigentes de UEPC pasaron a ser parte del Ejecutivo Provincial. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, es cierto. Y que eso fue lo que mezcló bastante el rol sindical junto con la gestión. Ahí en una jugada de esas que hacía de la Sota, así muy interesante. Sí. Puede ser, yo no conozco bien la historia, digamos, de UEPC. Sé esta particularidad que tiene de que siendo de CETERA está comprendida en CGT, digamos, que es como una cosa rara. Y había muchas delegaciones del interior de CETERA, que fueron las que vimos, de los distintos departamentos, digamos. Trabajadores de otros sindicatos de automotores, automotrices, AOITA, ¿vieron banderas? Estaban camioneros, bancarios, que bancarios pertenece a una línea interna de la CGT distinta a la de camioneros, por ejemplo. UOCRA. Palazzo y todo su... Exactamente, estaban ellos, una columna bastante grande. Después estaba la gente de FOETRA, creo que es. FOETRA. Creo que sí. No me acuerdo bien la sigla. Bueno, había de partidos de izquierda también, si no me equivoco. Creo que estaba la gente del MAS también con una columna. PTS no vi, pero posiblemente estuvieron. Había colectivos también feministas con sus columnas y con sus banderas, digamos. No, había variedad, digamos. Si bien lo que preponderó, que era, bueno, lo que comentabas un poco vos y lo que comentábamos nosotros, lo que preponderó fueron las columnas de los distintos sindicatos de base de las distintas centrales, pero después hubo columnas grandes de los movimientos sociales y de otros colectivos. ¿Tu impresión, Roberto? Sí, no, respecto a lo que decía Pablo, agrego los datos. Me permito agregar los datos. Cuando el llamado proceso militar ya había, a través de su plan económico, había devastado la sociedad y demás, fue precisamente desde el sindicalismo donde surgieron las primeras manifestaciones en contra, con el compañero Saúl Ubaldini a la cabeza. Y cuando el menemismo, décadas después, también hace trizas todo el aparato productivo del país y demás, aparece el compañero Hugo Moyano liderando las primeras manifestaciones en contra de ese plan económico. Los políticos después aparecen, y sobre todo aparecen cuando se acercan los tiempos electorales y demás. Pero ha sido siempre, históricamente, desde el sindicalismo, desde la clase trabajadora, no en vano llamada por el general Perón la columna vertebral del movimiento nacional y popular, es desde ahí donde han surgido, digamos, las acciones concretas para tratar de frenar estos desguaces de nuestro país, que son reiterados. Respecto a lo de ayer, bueno, yo un poco lo dije muy sintéticamente, pero creo que fue contundente. Alguien podría decir, bueno, esto hará que el presidente, no, el presidente esto es una opinión personal. No voy a decir le chupo un huevo porque estaría grosero, estamos en una... Sí, aparte lo dije. Pero creo que le importa muy poco. Creo que las cosas en el mágico mundo de Milei pasan por otro lado. Pero la sociedad está mirando, el conjunto de la sociedad, ¿no? Está expectante. Sí. Y yo creo que en ese sentido lo de ayer fue de una contundencia total. Y también, como dijo Pablo, este es el inicio de un plan de lucha que veremos cómo continúa. Un compañero no hace mucho me intercambiábamos WhatsApp, un compañero que está en Buenos Aires, y me decía que en la resistencia a este modelo tenemos que ser imaginativos y crear nuevas formas de resistencia. No estaba hablando de tomar las armas ni de volar nada, no. Pensar nuevas formas de resistencia, porque obviamente todo va cambiando en
en las sociedades. Meditar, hacer lugares de encuentro, Sí. huertas comunitarias. No sé por dónde pasará, pero creo que sí tenemos que ser imaginativos y buscar cosas que le duela al sistema, que lo obligue a retroceder o a cambiar su marcha, porque si no, no sirve, ¿eh? Si lo que nosotros hacemos a quienes están manejando los destinos del país no les hace cambiar ni un grado la dirección que llevan, entonces tenemos que replantearnos que esta forma no sirve. No estoy diciendo que lo que de ayer no sirve, estoy hablando en general. Entonces ahí tendremos que ver nuevas formas de resistencia que hagan variar eso, que redunden en algo concreto, ¿no? Como fue cuando el famoso 2x1, que la gente se manifestó multitudinariamente. ¿En dónde? En el Congreso, porque lo estaban discutiendo y tuvieron que armar un aparato represivo impresionante para que no llegaran al Congreso. ¿Para qué? Para que los diputados que estaban sesionando no escucharan el reclamo de la gente. Yo creo que hay que buscar por ese lado, ¿no? O sea, así como ellos meten corte, meten presión a través de los gobernadores, a través diciendo te vamos a sacar esto, lo otro, para que cambien algunas voluntades, como ocurrió con los tucumanos. Bueno, desde el lado del pueblo también tenemos que ejercer presión, ¿no? Sin amenazar, como hacen ellos, coimear menos, porque aparte no tendríamos con qué, y conceptualmente no entra dentro de nuestro esquema, pero sí que sientan la presión del pueblo que de alguna forma le está diciendo, muchachos, nosotros lo votamos para que vayan por acá, no para que vayan por ahí. Ahí vamos a arreglar un poco tu micrófono, que se escucha medio raro, sí. No, de hecho no se escuchó nada de lo que dijiste, bueno, pero sí, buen gesto, así todo, pero estuvo genial. De hecho, estuvo la gestualidad estuvo bárbara. Estuvo bien. Ahora vamos a un segundito que ahí veo, y me estoy imaginando cómo lo resolvemos rápidamente. Curiosidades. Información que me llegó ayer así como medio de primera mano, de que hay todo como una organización en torno a qué pasa si se cae el DNU, si el presidente se vuelve medio loquillo, no le dan en esos días algo ahí, lo declaran en algún estado así de no poder gobernar, porque de hecho hay una espiral inflacionaria que la vamos a pasar muy mal. Aparte el costo social es altísimo y va a ser todos los días un poco más alto, no hay que olvidarnos de eso, pero desde Córdoba se está planteando una opción a un gobierno potencialmente. De hecho, Martín Yayora está organizando un poco su modelo de gestión, pensando en la provincia, en la nación también para lo que viene. ¿La ven a esa? ¿Le imaginás un poco a esa? Vos, Pablo, mientras yo arreglo el micrófono. A ver, podemos imaginar todos los escenarios, digamos, porque es la Argentina y es política, ¿no? Dentro de eso. Igual, vos sabés que justo ayer, cuando volvíamos, veníamos charlando con Martínez, y veníamos haciendo este raconto de que después de muchísimos años, Córdoba determinado sector de la dirigencia de Córdoba empieza a tener espacios dentro de la estructura de la nación. O sea, nosotros tratábamos de hacer cuentas de hacía cuánto que no había un ministro nacional de origen cordobés en el sentido de un partido de Córdoba, de un partido de gobierno de Córdoba. Y nos parecía que lo último había sido, no sé, antes de que De la Rúa ganara las elecciones, digamos. De ahí en adelante, como que desde Córdoba no hubo, y ahora sí, porque de hecho en el actual gabinete nacional, hay un par de nombres, digamos, que han sido funcionarios de, no Yayora, pero sí de Schiaretti. De Schiaretti, digamos, y la construcción política ahí va de la mano de Yayora y Schiaretti, digamos, no es que uno es una cosa y otro es otra. Entonces digo, bueno, qué sé yo, que se estén pensando alternativas. La verdad es que el escenario da para que se piensen distintas alternativas, por un poco lo que estabas planteando vos también, digamos. La espiral inflacionaria que tenemos es gigantesca, lo estamos viendo acá, se ve en cada uno de nuestros consumos, digamos, diarios, se ve en cómo se está manifestando también ¿cómo es?
la llegada de turistas, digamos, ¿no? La temporada de alguna Sí, el forma. formato que está teniendo también, ¿no? Por un formato muy claramente. frío en términos de consumo. Sí, focalizado por ahí más los fines de semana y después en la semana un poco menos. Bueno, todas estas cosas que más o menos todos las sabemos. El humor también que está preponderando en buena parte de la sociedad, lejos de estar distendido, cada vez se va, me parece a mí, digamos, por lo menos eso es lo que yo percibo, se va poniendo cada vez más tenso, digamos, ¿no? Entonces en ese escenario, digamos, todo puede pasar. Eso es un poco lo que... A nivel histórico, vos que tenés algunos añitos más que nosotros, ya lo has visto, a esta sensación de... Sí. ¿Se escucha ahora? Sí, Se escucha ahora. Si lo hablas bien cerquita, más. Dale, así. Ahí está perfecto. Mira, yo respecto de eso, vamos por parte. Que se esté preparando desde distintos lugares cercanos al poder un recambio en algún momento. Convengamos que quien ejerce la presidencia es una persona totalmente inestable y que un revés que pudiera sufrir, porque en realidad lo del dictamen de mayoría de ayer es un dictamen totalmente flojito de papeles y lo que ellos dan como un gran éxito del gobierno en realidad parece que fue un gran fracaso. Así que vamos a ver cómo termina eso. Un gran revés ahí demás podría terminar de desestabilizar a este muchacho y no sabemos el rumbo que podría tomar a nivel por lo menos de figuras, de autoridades, ¿no? Uh-huh. Ahora, respecto a lo de Córdoba, yo le diría, bueno, a Schiaretti le diría que se retire y que no sé si tiene nietos, que se dedique a cuidar a los nietos. Ya bastante daño le hizo a la provincia. Y este muchacho Yarlora, que lee un poco la historia de Córdoba, acá tuvimos un José Manuel de la Sota, que más allá que algunos le puedan discutir una cosa u otra, pero fue un dirigente de una envergadura que Yarlora todavía tiene que recorrer mucho camino, no se le aproxima ni ahí. Que ya esté pensando con apetencias presidenciables, no, me parece un desatino total. Lo cual no quiere decir que no lo piense, ¿eh? Porque bueno, de pero gente si te escucha Milei, te escucha el Milei de 2017 que cantaba tangos y bailaba con... Claro, pero no es lo mismo. Con Fantino, claro, te va a no, decir, no es lo mismo. Desde no sabes lo lejos que se llega. Te va a decir. Desde ahí podría ser. Pero Yarlora, si quiere construir poder, tiene que construir poder dentro del peronismo. Y dentro del peronismo le va a tener que lidiar con mucha gente a nivel nacional. Pero hoy el peronismo es un super quilombo, digo, así en el buen sentido de la palabra, sí. ¿no? Sí, igual el hoy lo podemos mantener como una constante de los últimos 60 años, claro. 70 años, digamos. El peronismo lo que tiene es una cuestión de que funciona con liderazgos fuertes, digamos. Entonces, bueno, cuando hay un liderazgo fuerte, el que sea, el peronismo queda ordenado de alguna forma. Claro. Ahora, cuando esos liderazgos no están, en esos momentos de que esos liderazgos no están, bueno, sí, es, como vos bien dijiste, es un quilombo. Pero es un quilombo que se ordena rápidamente, digamos. Eso es lo que tiene el peronismo, se ordena rápidamente. La tendencia no es al desorden, sino al orden dentro de lo que es hoy. En ese punto, los sectores más progres que fueron protagonistas de este último peronismo, si querés, más kirchnerista, desordenan ese orden también ahí, porque le dan siempre encuentra una quinta pata al gato, cosa que el peronismo más tradicional no se ordena mucho más rápido, en una figura más vertical. El progresivo como, sí, pero sí, tendríamos que, ¿no? Sí. Esa otra vuelta de rosca, que es lo que de alguna manera también explica el fracaso, la candidatura de Scioli, el fracaso de Alberto Fernández, digo, como que se explica desde ahí también, me parece. Es verdad, digamos, es verdad. Digamos. Y que al peronista más tradicional, más del ADN más tradicional, le genera urticaria esa cosa de son como dos modelos distintos, ¿no? Claro, al mismo tiempo fue el sujeto social que estaba ayer en la Plaza de las Rosas, que ha estado muchísimo, es ese sujeto social que le da una vuelta más de rosca, que es más vegano que choripanero, digo, sí. Pero que no deja de ser una especie No, obviamente, es una cuestión descriptiva, objetivo y descriptivo. Igual vos sabés que hay una cuestión con eso. Yo creo que, hablando de los distintos sectores que conforman lo que en los últimos años hemos visto o está definido como peronismo, yo he visto que se han ordenado mucho más rápido atrás de determinadas candidaturas los sectores que
discutían más que los que no. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la candidatura de Massa, que era una candidatura desde los sectores progresistas, denominados progresistas del peronismo, era una candidatura que no estaban dispuestos a llevar adelante ni a soportar. Y la acompañaron, y no solo que la acompañaron, sino que la acompañaron y fue como medio en clave de una cruzada. No era Sergio, claro. Claro, ya era Sergio, ya no era Massa, ya no era Vidal. Sergio Tomás. Claro, Sergio Tomás. Que entonces, bueno, como que le hacían canciones. Se empezaron le a hacían canciones, claro. Esos sectores progresistas que son tan díscolos, o parecen tan díscolos al orden que le imprime el peronismo a su funcionamiento partidario, lo adoptaron rápidamente. Uh-huh. Y hay otros sectores del peronismo más tradicional, si se quiere, el peronismo de Córdoba, por ejemplo, que estuvieron... No. Claro, entonces es como que, viste, es todo medio relativo, digamos, en esto. Uno dice, bueno, los esquemas que uno usa son tales y tales, y después resulta, no, pero estos sectores en realidad ahora son mucho más orgánicos dentro de la orgánica que históricamente ha tenido el peronismo. Y otros sectores que se autodefinen como más tradicionales, digamos, ya no están respetando tanto esa orgánica. Es como, bueno, no sé, para discutir ahí, sí. O para ver, ¿no? Para sí, estar igual, atentos. Si vos lo tomás como ejemplo el peronismo cordobés, el peronismo cordobés también siempre ha sido muy particular desde los 60 para acá. Digo, como que ha sido díscolo en general, y hay algo de su identidad en eso también. Eso sí. Eso no es lo que pasa. De hecho, nadie no se alinearon atrás de Menem, no se alinearon atrás de Néstor Kirchner, no se alinearon atrás de Cristina. No. Igual atrás de Menem sí. Sí. De Menem, sí. Le hace una interna primero. Claro. Hace una interna, pero dentro del orden, ¿no? Del orden partidario. Ahora, cuando ya fue presidente, Carlos Saúl, el peronismo cordobés se alineó. Yo me quedo más afuera. Y puso ministros, por eso nosotros hacemos el raconto de cuándo fue la última vez que hubo ministros nacionales. No solo eso. Ahora pusimos ministros. Con el primer presidente libertario metemos ministros. Bien. Claro. De la Sota llega a la primera gobernación porque el turco le pone bandera verde. Mientras el turco no le ponía la bandera verde, de la Sota no podía ser gobernador nunca. Es más, el turco le ponía ficha a Angelos en contra de la Sota. Cuando pasan una serie de hechos que sería largo explicar, un poquito más así. Le pone la bandera verde a De la Sota, y así es que De la Sota llega a ser gobernador. Pero con esto del peronismo, el peronismo tiene una capacidad que ningún movimiento político en la Argentina tiene, que es la de reinventarse permanentemente. Fíjense que hasta hace unos meses atrás, al común de la gente, me incluyo, ¿quién era Quintela? Yo no tenía más puta idea quién era. Un poquito bien cerquita y no te Me olvides. sonaba Quinquela, ¿no? El pintor. Quintela. Pero Quintela, ¿quién es este Quintela? Debe ser alguno de la CIDE. Y bastó que el tipo tiene nombre de la CIDE. Sí. Tiene nombre de agente de la bastó CIDE. que se le parara de manos al actual presidente cuando le dijo que de acá para sacar una sola piedra de nuestra provincia van a tener que venir con el ejército. Bastó eso para que Quintela se transforme en un peronista más cercano al peronismo ortodoxo y poco que ver con el peronismo progresista, que en cualquier análisis de cualquier analista, valga la redundancia, cuando hablan de dirigentes peronistas aparece Quintela, alguien que no existía. O sea que el peronismo tiene esa capacidad y tiene un montón de mujeres y de hombres que han demostrado en distintas funciones donde estuvieron, tener la capacidad de dirigir de dirigir la nave del país en las peores de las tormentas. O sea que yo en ese sentido, el peronismo se recrea. Yo tengo fe en eso. Muy bien. Sí, yo creo que ahora, y volviendo un poco a cómo íbamos comenzando la conversación, acá hay una cuestión que es que la sociedad argentina, o una buena parte de la sociedad argentina se expresó, digamos, en las elecciones por determinado discurso y por determinadas propuestas, digamos. Y que también esto del plan de lucha que plantean las centrales, esto del humor, esto de las cosas que se van escuchando y demás, hay que inscribirlas dentro de eso. Esto no va a cambiar si la mayoría de la sociedad argentina no quiere que cambie, porque no lo cambia una minoría a esto. Entonces, lo que digo es,
que tenemos que ir viendo los tiempos también, ¿no? En los que esas argentinas y esos argentinos empiezan también a pensar, digamos, en la realidad que están viviendo. Si vale la pena, digamos, esta cuestión de estos grandes sacrificios atrás de una zanahoria que cada vez está más lejana y más fantástica, digamos, y perdiendo un montón de cosas que antes se tenían y que se daba por sentado de que no se iban a tener. Y en ese sentido yo creo que cuando hablábamos de las estrategias, ¿no? De pensar, de ser imaginativos en cómo dar, digamos, la resistencia y la lucha, y me parece que una de las cuestiones que tenemos que tener charlada o que tenemos que pensar es esa, la de, bueno, hablar con el vecino y no desde un lugar de, bueno, yo sé todo, yo soy un iluminado de no sé qué y tengo la solución. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está mal? Esto no está bien, tenemos que charlarlo y ser conscientes de que la realidad la cambiamos entre todos o no la cambiamos, digamos. O no se cambia. Claro, no se va a cambiar. Y que las elecciones son una instancia más dentro de lo que es cambiar cosas, pero no son la única. Y los planes de lucha y las manifestaciones son instancias más en esto de cambiar las cosas, pero no son las únicas. Y que lo fundamental es que tengamos la mayor parte de los argentinos conciencia de qué queremos con nuestra vida, con nuestro país, digamos, con nuestras comunidades. Me parece que un poco por ahí pensar las cosas. Digo yo. Muy bien. Cerramos entonces este momento. Muy buen análisis, me parece, del peronismo. Agradecidos. Algo... Trayéndolos un minuto nada más, pero porque no nos queda nada, a Las Rosas. ¿Qué onda? Mira, yo sabés que volvíamos de Córdoba y pasé por la plaza cuando estaba por arrancar la marcha, me dieron ganas de parar y bajarme y participar. Venía fundido, habíamos salido a las 8 y la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo manejando y el resto caminando y demás, o sea que realmente no estaba en condiciones de estar parado en ningún lado. Por lo que vi, me pareció importante, pero yo quiero hacer una reflexión y que nadie se sienta lastimado por esto. Me parece buenísimo que la gente se exprese a donde se exprese, pero esto lo tomo de una charla que tuve acá con Pablo. Hay lugares donde está el poder y la presión hay que ponerla ahí. O sea, si nosotros hacemos cientos de miles de manifestaciones en todo el territorio de la nación, pero no ponemos la presión donde hay que ponerla, que es el Congreso de la Nación, que funciona en Buenos Aires y que está físicamente ahí, difícilmente logremos modificar algo. Yo creo que la gente que se manifieste y que se exprese me parece perfecto. Piensen a futuro, si tienen algún colectivo, como le llaman ahora, nosotros diríamos alguna agrupación, alguna organización, piensen cómo dirigirse a los centros de poder, porque ahí es donde hay que poner la presión. Muy bien. Para mí, nada, importantísimo, como todas las expresiones que hubo en el país y que también demuestra de que hay muchas vecinas y vecinos de nuestro pueblo que están con la necesidad de plantear una alternativa a la realidad que estamos teniendo. Comparto obviamente lo que dice Martín, me parece que una cosa no quita la otra, digamos, que las dos van juntas, digamos, van de la mano, y que lo que es bueno de esto, lo que tenemos que sacar bueno de esto, de acá de Las Rosas, que yo por las imágenes que me mandaron y por los comentarios que tuve, fue, se podría decir, impresionante, teniendo en cuenta lo que es el pueblo, lo que han sido las distintas... 3.000 personas más o menos. Es un montón de gente, está buenísimo, y el tema es, el desafío que abre es cómo vamos organizándonos. Que es el mismo desafío que se abrió ayer en cada uno de los lugares del país donde hubo estas convocatorias tan grandes y tan importantes. Es cómo vamos a ir ahora, cómo nos vamos organizando. Muchas gracias a los dos por venirse. Nos encontramos nuevamente el jueves que viene, misma hora, mismo lugar. Sí, exactamente. Muchas gracias, Pablo. ¿Te quedás? ¿Un tiempito? Hasta el jueves que viene. ¿Hasta el jueves que viene estás? Sí, estamos ahí. Al final ya decidiste, volvés al pueblo, ¿no? Más o menos. Estamos pensándolo. Sí. Lo estamos pensando fuerte. Todo muy lindo hasta que empiezan los primeros fríos. Claro, todo muy lindo hasta que nada, hay que comer. Bueno, muchas gracias, Che, y nos vemos el jueves seguro. Nos vamos con Roxette, muy peronista, para cerrar este la compañera fracción.